Sí, muchas gracias, Isabel. Primero quería preguntarte, Matías, cómo es el tema del tiempo, porque veo que estamos sobre la hora, entonces para acomodar un poquito, porque sé que no se pueden pasar de la 1:30, entonces tendríamos 5 minutos más o menos. Sí, podemos hacer 10 minutos, Marcelo. Si nos excedemos un par de minutos, nada, bueno, no hay problema porque o sea, lo ideal sería así. Como está todo muy concatenado las actividades, pero si nos excedemos un par de minutos no habría problema. Hasta ahí 5, por ejemplo. No, está bien, mira, voy a hacer simplemente una reflexión muy rápida. Yo creo que ya se dijo todo, no voy a entrar en los temas técnicos. Felicito también a los expositores anteriores y agradezco al IVA por la invitación, por todas estas jornadas. Eh, Me concentro en algo muy simple. Lo que quiero es transportar un poco cómo todo esto se presenta en salud pública. Ese es el gran desafío. Está muy orientado a los temas clínicos, pero todavía no permea en muchas agendas de salud pública y eso habría que ver cómo uno lo coloca de alguna manera porque las cosas tienen que ir de la mano y los ministerios de salud al final de cuentas son los que tienen un rol rector. Entonces, por eso es importante todo lo que vaya a trabajar, en este caso lo que mencionó el colega de ANMAT, porque finalmente lo que no esté regulado o considerado, digamos, a nivel de salud pública, siempre va a ser después o va a quedar desfasado con lo otro. En esa línea, nosotros en OPS lo primero que trabajamos fue en cuáles serían los principios que se deben seguir dentro del concepto de inteligencia artificial y salud pública, ¿no? O sea, primero hago una referencia muy rápida a eso, después voy a hacer 2 minutos de una reflexión personal. Lo que tiene que ver con los principios de salud pública, nosotros definimos básicamente 6 principios, ¿no? Primero, que todo sea centrado en las personas. Y ver cómo se hace, porque este concepto de salud centrada en las personas se viene trabajando desde hace mucho, pero la pandemia obligó a repensar muchas cosas, porque se habla de salud centrada en las personas y es una estrategia muy importante de la salud pública. Sin embargo, hoy el mundo entero está trabajando con la salud centrada en una enfermedad. Entonces, a la hora de avanzar con cosas sólidas, hay que realmente discutir qué significa que la inteligencia artificial. Pasar del discurso, acá esto forma parte de reflexiones personales, no institucionales. El gran problema que yo veo es que hay que pasar del discurso a la práctica, porque yo vengo de este mundo, del mundo de las tecnologías, y me especialicé después de 30 años trabajando en salud pública. Trabajé hace 30 años con inteligencia artificial. Son temas que hacen sentir a quien está hablando que está como levitando, como que está con un tema súper modernoso, etcétera, etcétera. Pero después cuesta pasarlo a la práctica. Y esa es la gran barrera que hay que vencer. Es decir, nosotros no podemos seguir con estos discursos, no digo estos de ahora, ¿no? Digo, en general, cuando vendemos los temas de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es distanciándonos de las audiencias que más lo necesitan. Entonces acá es clave, y por eso nosotros también trabajamos mucho el concepto de comunicación asociado a esto, para que esto se entienda. Hay un autor muy conocido, no me viene ahora el nombre a la cabeza, que dijo algo, porque para mí es clave. Dijo, el principal problema de la inteligencia artificial es que todo el mundo asume muy rápido que lo entiende. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, habría que tener sesiones, de decir, ok, todo esto es el mundo de la inteligencia artificial. Yo les comparto lo que a mí me pasó con un ministro de salud. Hice toda una presentación de esto, de Big Data, de algoritmos, de muchas de las cosas que se hablaron acá. Él me interrumpió y me dijo, usted ya me convenció, dígame qué hago mañana. Y yo no supe qué responderle. Y yo estoy seguro que si yo pongo esta pregunta, y a mí me gustaría, aunque sea en 2 minutos o en el chat, que la gente me diga si realmente, si ustedes ocuparan el puesto de ministro o ministra de salud mañana,
y tuvieran que implementar un programa de inteligencia artificial, ¿cuál sería la primera medida que tomarían? Basado en lo que se escucha, ¿no? Entonces, eso es un poco, lo planteo a nivel muy personal, ¿no? El otro principio en salud pública, que ya lo mencionó y lo mencionó muy bien Isabel, el tema de basado tiene que estar basado en principios éticos. Y acá lo que hay que tener cuidado es que no se empiece a hacer la ética para inteligencia artificial, la ética para los registros médicos. La ética en salud pública es una. Entonces tampoco podemos ahora subespecializar las cosas, porque vamos a estar generando discusiones muy endógenas entre bioeticistas, y a lo mejor hay otros discutiendo lo mismo para la privacidad de los datos de registros médicos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver qué cosa es específica para la adopción de inteligencia artificial en salud pública y qué cosa forma parte de una ética en salud pública en general, en los sistemas de información, en el acceso a los datos, lo que decía Isabel, en las aplicaciones de seguimiento de personas, el contact tracing y todo eso. El otro principio es la transparencia, y transparencia tiene una discusión desde muchos ángulos, ¿no? Pero transparencia significa que esto esté normado también, no es simplemente decir, como uno arrastra la formación informática, decir, porque pongo el código a disposición estoy siendo transparente. Eso no es ser transparente. La transparencia significa muchas otras cosas desde el punto de vista fundacional, y significa también que si yo voy a implementar cosas, voy a apoyarlo con entrenamiento, voy a apoyarlo con normas, voy a apoyarlo con infraestructura, porque de nada me sirve a mí decir soy transparente y muestro este algoritmo, y después yo estoy en un centro de atención primaria, en una zona completamente aislada y no lo puedo aplicar. Entonces nosotros tenemos que profundizar en eso. El otro tema es la integridad científica, ¿no? Eso es fundamental y hay que basarse en los expertos del tema. Nosotros tenemos que incorporar, y esto lo conecto con una reflexión personal, al final de cuentas, ¿lo queremos o no lo queremos? ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando quien presenta los temas a nivel de proyectos, de iniciativas, en miles de discusiones de expertos que uno está, y no es formado en el tema de tecnología de información, siempre hace el disclaimer de esto, cuidado, que es simplemente un apoyo. Esto es apenas un medio. Yo me pregunto, ¿por qué yo nunca escucho decir eso mismo de los aviones, por ejemplo? Cuidado que es un medio que nos lleva a otro lado. Ahora, cuando viene la discusión tecnológica, se ponen 800 disclaimers alrededor como diciendo, le tengo miedo que no nos vaya a reemplazar. Entonces, no, esto es como otra tecnología más a la que no hay que tenerle miedo, y que si le vamos a entrar, hay que entrarle de lleno, porque ya desapareció 3 veces. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Entonces la pregunta que hay que hacerse, que yo la veo muy poca en la literatura, es más, encontré un solo paper, de qué pasa que hubo 3 ciclos de inteligencia artificial y que desaparecieron. Entonces ese es el tipo de pregunta que tenemos que ver cuando hablamos de integridad científica. El otro tema es que no sea discriminatorio. Hay muchos estudios de algoritmos y de cuestiones de automatización que son muy discriminatorios. Temas de género, inclusive, si ustedes miran muchos algoritmos que calculan accidentes de tránsito, están hechos sobre modelos automatizados de maniquíes con formatos de hombres, lo cual no se aplica a formatos de mujeres. Es decir, hay muchas cuestiones que hay que discutir y que hoy no están claramente discutida, y después el tema tiene que ser tecnología controlada por humanos, pero sin el miedo a de que venga un Terminator a pensar más que nosotros y todo eso, porque la verdad, y yo con esto cierro, es hoy yo que me dedico hace 35 años al tema de tecnologías de información y salud pública, yo admiro cuando una persona dice esto nunca va a ser o esto siempre va a ser. Yo creo que algo que nos dejó la pandemia en todo sentido es la incertidumbre. Porque si lo miramos también desde el punto de vista de la salud pública, durante muchos años las primeras medidas se decía siempre que no era bueno cerrar aeropuertos y un montón de otras cosas. Y al final nos agarra en una situación donde hubo un momento de incertidumbre tan grande que lo máximo que podíamos afirmar era
quédese en casa y lávese las manos. Entonces yo con esto de la inteligencia artificial, yo no me animaría hoy, ni con la salud digital, a decir esto va a pasar o esto no va a pasar. La parte importante a mí me parece es que hoy hay una oportunidad de oro, que la podemos construir nosotras, esa situación. Y lo primero que hay que considerar es en la gente que no tiene acceso a todo esto. Nosotros hablamos de quedarse en casa y hacer teleconsultas cuando hay 200 millones de personas que no tienen acceso a Internet en el continente. Y siempre me gusta compartir una historia para generar un poco de empatía. En un país que a los que me tocó viajar, nosotros tenemos la gran satisfacción de poder visitar muchos países y regiones que prácticamente son inalcanzables. Y después de explicar muchas de estas cosas, le pregunté a la directora de un centro de atención primaria cuál era su principal necesidad. O sea, ¿qué es lo que necesitaba hacer mañana? Ella me dijo, mi principal necesidad es tener una impresora y un escáner. Entonces nosotros tenemos que ver un poquito que todo esto que estamos planteando también sea para con un enfoque inclusivo. Porque si no, solito va a explotar. Porque no podemos seguir avalando que se cree una nueva brecha de inequidades con cuestiones de conectividad, ancho de banda, capacitación, asimilación, etc. Paro acá porque veo que ya es la 1:30 y sé que Matías vas a tener mucha presión de los organizadores, entonces no quiero ser yo el culpable de esto. Y muchas gracias por este espacio.